Hola gente, bueno, les prometí que iba a hablar un poquito del libro de Nehemías, Dios los bendiga. Bueno, acá es un día lluvioso en Argentina, de humedad, acá típico de Buenos Aires. Y acá tenemos la bandera, porque ayer fue el día de la bandera, sí, aguanta Argentina. Y hoy vamos a hablar también de Israel, así que acá tenemos el Magen David también, ¿no? Una- de ahí viene la bendición, de Sion viene la bendición para todas las naciones de la tierra, ¿no? Em, Y bueno, vamos a hablar un poco sobre Nehemías, quería darles un pantallazo general, pero quiero arrancar por esto. Vengo hablando del libro de Daniel, ¿sí? Y Daniel, vengo hablando de la profecía de las 70 semanas. Y Daniel, en un momento, habla de que se dispone un momento en el tiempo de la historia de la humanidad, enmarcado en el calendario hebreo, en el que Daniel dice, a partir de este momento empiecen a contar 70 semanas, que son años, o sea, no son semanas literales como nosotros entendemos, sino que son etapas de años dentro del calendario hebreo. Eh, y dice, empiecen a contar a partir de cuando se levanten, de que se dé la orden para que se levanten la ciudad de Jerusalén y los muros. Eh, hasta que venga el Mesías príncipe, 70 semanas están dispuestas sobre este pueblo. Bueno, fíjense, Nehemías 2. Quiero arrancar por acá. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes. Ya te está disponiendo una fecha que es la que dispuso Daniel, que es contemporáneo a Nehemías, ¿no? Eh, ¿A qué voy con esto? Acá no está diciendo, érase una vez un 20 de enero, ¿viste? O érase una vez el 12 de diciembre. O sea, eso es correspondiente al calendario que tenemos nosotros greco-romano, surgido después de Cristo. No, acá esto tiene que ver con el calendario hebreo porque estamos leyendo la Tanaj, ¿sí? Así como cuando leemos el Nuevo Testamento que se habla dentro de esa categoría, ¿no? De tiempo cronológico, dentro de esa cronología, quiero decir, ¿no? Por eso acá ya te está marcando el libro de Nehemías, que fue escrito por Nehemías, de hecho lo habla, eh, el punto de partida para el cumplimiento profético que tiene que ver con todo esto. Y bueno, y ahora vamos a ir a eso, ¿no? Dice, Esdras y Nehemías, que son los personajes, podríamos decir, son los principales de este libro, fueron contemporáneos y ambos escribieron acerca de la reconstrucción de Jerusalén, que ocurrió unos 70 años después que fue destruida por los babilonios, bajo el mandato de Nabucodonosor. ¿Se acuerdan? Vean los primeros videos que subí. Esdras escribió acerca de la reconstrucción del templo bajo el personaje Zorobabel, mientras que Nehemías escribió acerca de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Desde tiempos antiguos, las ciudades situadas en el Oriente Medio fueron rodeadas por muros de piedra con puertas que estaban custodiadas para la protección de los ciudadanos, ¿sí? El relato de Nehemías comienza en el año 445 a.C. Eh, Acá dice también Nehemías aproximadamente del 423 a.C. Está aproximado por ahí. Y esta fecha es importante porque el profeta Daniel, un contemporáneo de Esdras y Nehemías, escribió la profecía de 70 semanas de años. En Daniel 9, 24, 27. Basándose en una fecha muy concreta, ¿sí? Esta fecha es crucial para el comienzo de la profecía ya que empieza la cronología profética, que termina con la segunda venida del Señor Jesucristo. Las dos manifestaciones visibles universales. La primera hecho ser humano, hecho hombre para pagar el pecado, como el cordero expiatorio de Pesaj, de la Pascua. La segunda como el león conquistador de la tribu de Judá, para venir a gobernar y establecer las sillas del juicio, ¿no? Él es el juez del universo. Esta profecía se escribió mucho antes de que Jesús viniera por primera vez, aunque continúa a través de los años que precedieron a su muerte. Da detalles acerca del anticristo, como les hablé, de cómo él vendrá al escenario mundial y cómo él se moverá contra Israel en su ataque final contra Dios y su pueblo. Estamos actualmente viviendo entre las semanas 69 y 70, acá habla, ¿no? También, dentro de lo que es la profecía de cumplimiento múltiple. Porque esto apunta hacia la primera y segunda venida de Cristo, la muerte de Jesucristo y también hacia la venida del anticristo, que representa el levantamiento final del mal, el humanismo contra Dios en su máxima expresión, antes de que se manifieste el reino de Dios.
La profecía de Daniel se encuentra, bueno, en Daniel 9:25, que ya les leí, que habla sobre esta profecía. Y bueno, y dice, que a esto quiero llegar, no, a esto quiero llegar, no quiero irme mucho por las ramas. Al igual que Daniel oraba constantemente por ellos, implorando a Dios que tuviera misericordia de su pueblo y los regresara a su patria, Nehemías, bajo la inspiración del Espíritu Santo, registró fechas específicas para que pueda haber un registro por escrito en cuanto a la expedición del decreto para reconstruir Jerusalén. Antes de pedir permiso, bueno, Nehemías, fíjense cómo empieza el libro de Nehemías. El autor, que ya les comenté que es Nehemías, vamos a la Biblia plenitud, ¿no? El libro toma su título actual del primer versículo. Dice, Nehemías es identificado como copero de la corte de Artajerjes. Nehemías se dedicaba a ser el copero del rey Artajerjes en ese momento. Un copero ocupaba una posición de confianza como consejero del rey, ¿no? Y era responsable de impedir que éste fuese envenenado. O sea que le tenían confianza. Aunque Nehemías disfrutaba sin duda de los lujos del palacio, fíjense en esto, su corazón estaba en Jerusalén, una pequeña ciudad en las fronteras del imperio, la tierra prometida a su pueblo, el reloj de Dios. ¿A qué les recuerda esto? ¿Cuál es la sombra de Cristo acá? Jesucristo es rico, fuera, está con el Padre y empieza a ver la situación de la humanidad que está destruida, ¿no? ¿Qué somos nosotros? Somos el templo del Dios viviente, nos llama la Biblia a nuestro cuerpo, a nuestro ser. Y Jesucristo ve desde el tercer cielo, desde su trono, y dice, no, esto no lo puedo dejar así. Entonces viene para reconstruirnos, con su muerte y resurrección, con sus enseñanzas. Es Nehemías prácticamente, en su posición delante del rey, Jesús delante del Padre en este caso. Y Él viene, Él se acerca a nosotros, ¿no? El Hijo de Hombre, el Hijo de Dios se hace Hijo del Hombre, para que los hijos de los hombres seamos hechos hijos de Dios, dice, ¿no? Una frase. Bueno, en las oraciones y el ayuno de Nehemías, sus cualidades de liderazgo, poderosa elocuencia, capacidades organizativas, confianza en el propósito de Dios por sobre todo, y ágil respuesta ante los problemas hacen de él un gran líder y un hombre de Dios. Y lo que es más importante, Nehemías nos ofrece el ejemplo de su espíritu de sacrificio, ¿no? Que él sale de su posición para ir a reconstruir los muros, cuya única preocupación se resume en la oración que constantemente repetía. Acuérdate de mí para bien, Dios mío. Bien, el libro de Nehemías arranca de la siguiente manera. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Ya arranca siempre siguiendo una genealogía, ¿no? Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, vuelve al calendario hebreo, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, fíjense lo que dice, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Le preguntó. Me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. O sea, Nehemías le cayó, pero súper mal. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia y a los que le aman y guardan sus mandatos, sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nehemías acepta su condición, caída. Ya en él se sabía esto, ¿no? En el Antiguo Testamento, que la raza humana cayó desde Adán y Eva, y se esperaba la esperanza del Mesías a solucionar este problema. Continúa, bueno, la oración, ¿no? Y después dice, sucedió en el mes de Nisan, y acá volvemos al inicio, paréntesis, volvemos al inicio. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya él vino delante de él. Tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, cuenta Nehemías, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿no? ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres,
está desierta y sus puertas consumidas por el fuego, le dice Nehemías. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Nehemías tenía favor con Artajerjes, estamos viendo acá. Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, bueno, cuánto durará el viaje, continúa todo, y se le permite a Nehemías ir a reconstruir los muros, y ahí inicia todo lo que es el libro de Nehemías, que recomiendo que lo lean entero. No hay ningún libro en la Biblia menos importante que otro. No es que, fíjense que esto marca lo principal en la Biblia, que es Jesucristo. Todo apunta, la Biblia es cristocéntrica, todo apunta a Él, ¿no? A Dios. Pero por eso ningún libro es menos importante que otro, porque todos apuntan a lo principal. Luego Nehemías va y empieza con la reconstrucción, llama a los judíos, ¿no? Etcétera, y ahí empieza a haber oposición de otros pueblos. Empiezan a ver y decir, che, los judíos están levantando los muros, estos se van a levantar, nos van a atacar, empieza todo el tema de la envidia. ¿Qué es lo que pasa cuando emprendes algo nuevo y bueno? Ya sea, y está Dios en el medio, ¿no? Y está dentro de la voluntad de Dios. Hay oposición, porque es peligroso, porque es malo para la oscuridad. Todo lo que empieces y lo que arranques, siempre va a haber oposición y eso es bueno. Ladran Sancho, señal que cabalgamos, dice la frase, ¿no? Pasándolo en el argento, pero bueno, eso significa, y ustedes pueden leer que en una mano tenían la espada los israelitas para defender a sus familias, a sus hermanos, a sus hijos, sus mujeres, etc. Y en el otro lado tenían las herramientas para levantar Jerusalén. En una mano tenés que tener la palabra, la espada, para defenderte. Y del otro lado tenés que construir los muros de tu vida, ¿no? Jerusalén, que es el templo del Dios viviente, y la ciudad del gran rey, representa nuestro corazón, nuestro ser. ¿Qué pasó cuando empezaron a construir los muros? Tenían que sacar los escombros que había. Cuando empieces algo en tu vida, cuando empieces a limpiarte, tu ser interior, buscando al Señor, el Señor empieza a mostrarte para que saques los escombros, todo lo roto, todas tus experiencias negativas, sacar lo bueno de eso, pero sacar todo lo malo, purificarte internamente, ¿no? Y ahí es donde necesitamos dos cosas. La sangre de Jesucristo que nos limpia, porque eso es lo que fue, lo que nos limpió de todo pecado, y es sumamente poderoso ese pacto. Es el pacto más grande que existe en el universo, el nuevo pacto hecho en la cruz. Y gracias a eso, el bautismo y la manifestación y la gran promesa del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Que viene a nosotros y nos purifica y nos hace conocer a Dios. Vos no podés gambetear la cruz. Vos no podés, voy a conectarme con la deidad, pero estás gambeteando el camino establecido y te vas a meter en Chernobyl. Te vas a meter en Chernobyl porque es meterte en un mundo espiritual que desconoces y que está bajo ataque. Yo ya expliqué, ¿no? Que los caídos, los demonios, de cuando cayeron antes de la creación de este universo, cayeron en este cosmos, en este universo, y tomaron autoridad sobre la tierra. Ellos iban a estar sometidos al ser humano, pero cuando Adán y Eva pecan, ellos toman autoridad. Pero nosotros, cuando nos volvemos al Señor, por medio de la cruz de Cristo, que Él pagó por nuestros pecados, ya no estamos sometidos bajo ese gobierno. Eso es importante, esto quiero aclararlo. Ya no estamos sometidos bajo el gobierno de las tinieblas, porque ahora estamos en la luz. Y a eso voy, ¿no? Tenemos que sacar los escombros, limpiarnos. ¿Qué hicieron los macabeos en Hanukkah? Sacaron todo, purificaron el templo de Jerusalén, sacaron todos los ídolos, todo el paganismo. Nosotros tenemos que sacar todo lo malo. ¿Qué son los ídolos? Todo lo que está por encima del eterno en nuestra vida, por encima del Señor en nuestra vida. Dios siempre está por encima. De hecho, los dos estatutos principales de la Torá tienen que ver con esto, ¿no?
tienen que ver, a Jesús le pregunta un maestro y le dice, ¿cuáles son los dos mandamientos principales? Jesucristo le contesta, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Le cita el Shema, que es un verso que ya hablé en el primer video que hablé sobre Hanukkah al final, sobre ese verso conectado a la Trinidad. Y bueno, le cita el Shema, que es la base, y le dice, y conectado al Shema, el mandamiento primero, asociado, está enlazado completamente. Y dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Primero le está diciendo, hay un Dios, hay una conciencia, hay un juez, hay alguien, hay un creador, hay algo porque que no caímos de la cigüeña acá. Está diciendo Jesús. Ya se sabía, ¿no? El concepto monoteísta hebraico, hebreo. Y después le dice, y amarás al Señor con todo tu ser. Cuando amás a Dios, amás a tu creador. ¿Cuál es el resultado y la consecuencia directa de eso? Y el segundo mandamiento, semejante a este, amarás al prójimo como a ti mismo. O sea que, y después le dice Jesús, todos los profetas y la ley, y la Tanaj, vamos a decir, se sostienen y se sustentan de estos dos mandatos, le dice Jesús. O sea que todo repercute y es consecuente a estos dos estatutos, ¿no? A tener empatía por el otro, amarlo, etcétera, sabiendo cuál es la verdad, no moviéndose, porque el que ama la verdad, ¿no? Y habla la verdad. Eso también es importante. ¿Quién es la verdad? El Mesías. Jesús dijo, yo soy la verdad. Así que bueno, les recomiendo que lean el libro de Nehemías. Fíjense, esto quería también hablarles de cómo acá Nehemías, en Nehemías 2, habla, ya da la fecha y el punto de partida de la profecía de las 70 semanas. ¿Sí? Luego el libro continúa y empiezan a aparecer los enemigos que se le levantan. Ellos tienen que levantarse. Y luego habla también de todos los que son parte de los muros de la reconstrucción. Hay una genealogía de familias. Las maquinaciones de los adversarios. Y bueno, es un libro maravilloso que les recomiendo que lo lean. Y vamos a terminar, siguiendo hablando de esto, ¿no? De que ellos reconstruyen los muros, etc. Se vuelven a levantar. Nosotros tenemos que reconstruir todo lo que está caído en nuestra vida y volver a volvernos al Señor. ¿Qué hicieron acá en el libro de Nehemías? Empezaron a abrir los libros de la ley, la Torá, que son los libros de Moisés, los primeros libros, y empezaron a leerle adelante del pueblo. Empezaron a restaurar. La palabra es, Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Tenemos que cuando limpiamos una casa, limpiamos un lugar, ahora tenemos que traer los muebles nuevos, las cosas nuevas. Cuando limpiamos nuestro interior, tenemos que alojar la palabra de Dios, ¿no? Y al Espíritu Santo en nosotros. Porque una casa, Jesús dice, una casa ordenada y vacía, alguien la va a habitar. Si no es Dios, cuando sacamos a Dios de nuestra nación, de nuestra cultura, de nuestra familia, de nuestros sueños, pasiones, lo que sea, alguien o algo va a ocupar ese lugar. Yo les dije, estamos viviendo en Chernobyl, estamos bajo ataque, este mundo está contaminado de espíritus malignos hasta que venga Jesucristo. Entonces, ¿quiénes van a ocupar ese lugar? ¿Quiénes van a querer venir a destruir? Si no es el Dios Todopoderoso, los dioses falsos, ¿no? La Biblia les llama a dioses, muchas veces vamos a leer que los llama a dioses, pero no porque son eternos y tienen atributos de la divinidad, sino porque son gobernadores, por eso se llama así en la Biblia, ¿no? A los demonios muchas veces pueden leer, se les llama Yamaín en el hebreo antiguo. Y ya que estoy hablando de esto, les recomiendo un pastor judío mesiánico que escucho. O sea, ¿qué quiere decir judío mesiánico? Que está convertido a la fe cristiana, cree en Jesús como Mesías y como Dios. Esta es la comunidad mesiánica, ¿no? Que habla y tiene un libro que se llama El retorno de los dioses antiguos. Y uno lo lee y parece como una película de Hollywood, ¿no? Pero está hablando de una realidad
impresionante de que cada vez que el pueblo de Israel se sacaba a Dios de encima o se alejaba de Dios, ¿qué venían? Venían dioses de otros pueblos y empezaba la esclavitud y empezaban los problemas. A nosotros nos pasa lo mismo. Si sacamos a Dios de nuestra nación, van a querer venir a retornar esos dioses que gobernaban nuestra nación, ¿sí? Que son los espíritus malignos que les encanta someter al hombre. Ellos se alimentan de eso, ¿no? No tienen ningún interés en el beneficio nuestro. Mucha gente se piensa viste, que joden con esto y no saben que están yendo camino a su destrucción. Por eso, bueno, reconstruyamos los muros, nuestro ser interior, volvámonos a Dios, abramos los libros, volvamos a las escrituras, al fundamento, vuelvan al fundamento, dice. Vuélvanse a mí todos los términos de la tierra, y yo los sanaré, dice el Señor a través del profeta Isaías. ¿Qué hicieron los macabeos? Sacaron todo lo putrefacto, todo lo malo, y rededicaron el templo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo cuando entró a Jerusalén, que también estaba escrito? Sacó todo lo corrupto. En Pascua, en Pesaj, Jesús entra a Jerusalén y purifica el templo. Saca todo lo que era los fariseos que estaban haciendo negocios corruptos y manipulando al pueblo a través de cosas santas, que era la liturgia que Dios le dio a Moisés hasta el tiempo de la redención, que tenía que ver con las leyes rituales, los animales, ¿no? Estaban haciendo esto y dedicándose al negocio y por eso Jesús dice, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones y tira y saca todo. Bueno, eso hace Jesús cuando viene a nuestro interior, saca todo lo malo y a veces quizás por ahí te va a doler, vas a decir, viste, pero después vas a sonreír y va a ser una cosa hermosa. Toda la vida estamos en este proceso de limpieza, ¿no? De eso se trata esto, la fe cristiana. De eso se trata el Evangelio. Así que bueno, redediquemos el templo, levantemos los muros de Jerusalén, tomemos la espada por un lado y las herramientas de trabajo para construir las cosas de nuestra vida por el otro, pero siempre si vamos a construir algo en nuestra vida con las herramientas, los muros de Jerusalén, siempre tengamos del otro lado la espada, como tenían los israelitas, y también tenían la trompeta, que era el shofar, para anunciar la palabra. Bueno, quería terminar con esto. Nehemías continuó en su afán de construir Jerusalén. Dios proveyó todos los obreros necesarios y la construcción comenzó. Sin embargo, tuvieron sus enemigos. Vas a arrancar algo, va a haber oposición. Aquellos que deseaban detener la reconstrucción, pero Dios intervino como lo había hecho con Moisés. Nehemías 4:20 registra: en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, estaba hablando hace poco de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Esta era la voluntad preordenada del plan de Dios para sacar a su pueblo de la esclavitud nuevamente, babilónica, y llevarlo de vuelta a su tierra para adorar una vez más en el templo. Esto tiene que ver con una libertad, volvemos de nuevo a nuestra tierra, nos reorganizamos. Bueno, volvé a la tierra que Dios tiene para vos en tu vida, ¿no? Este es el mensaje de este libro de Nehemías. Podemos aprender valiosas lecciones de la vida de Nehemías para restablecer y mantener una relación con Dios. Cuando el pueblo volvió para reconstruir la ciudad, el primer punto a tratar era asegurarse de que habían entendido la ley de Moisés. Entonces Esdras, un sacerdote, ¿qué quiere decir un sacerdote? Sacerdote era una tribu, la tribu de Leví, los hijos de Aarón, a los que se dispuso sobre ellos las cuestiones del sacrificio en el templo y de representar a Israel espiritualmente, ¿no? La tribu de Leví, y sacerdote quiere decir el mediador entre Dios y los hombres. Por eso el Nuevo Testamento dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y le llama hombre porque Jesucristo se hizo ser humano siendo Dios. La doble naturaleza de Cristo. La tribu de Leví, los sacerdotes, los hijos de Aarón, son una sombra del sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec, le llama la Biblia. ¿Por qué? Porque Melquisedec es un sacerdote antes de que fuera establecida la tribu de Leví, los sacerdotes hijos de Aarón. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de que el sacerdocio se inaugure
en lo que es las leyes de Moisés y el pacto mosaico, se le llama el antiguo pacto, ya existía el sacerdote de Melquisedec, que representa a Cristo también. Y Melquisedec era sacerdote y rey de Jerusalén en aquel tiempo abrahámico. ¿Qué es Jesucristo? Jesucristo es sacerdote, le llama también el libro de Hebreos, que quiere decir que es mediador entre Dios y los hombres. El que se pone, el que representa al hombre delante de Dios siendo hombre, y que representa a Dios delante de los hombres siendo Dios. Y se pone en el punto intermedio, pagando nuestros pecados, asumiendo una culpa que no es suya, y representando a Dios como juez también, porque es el que justifica para bien y para mal, el que juzga la tierra. El Padre me ha dado todo el juicio, dice Jesús. Me ha puesto en mi mano el juzgar, ¿no? Por eso, volviendo, estoy explicando de qué se tratan los sacerdotes que se dedicaban a esto, ¿no? Los hijos de Aarón también eran músicos, enseñaban música. Luego de que se construyen los muros y todo, se establece, habla el libro de Nehemías, se establecen músicos en los muros de Jerusalén, etc. Vuelve otra vez la música, la alabanza a Dios, se restaura. La adoración, también un dato importante. Y por eso, bueno, volviendo, dice así, dice, bueno, se dedicó, dice, entonces Esdras, que era un sacerdote, dedicó muchas horas a la lectura de la ley delante de la congregación. Volvieron a la palabra, asegurándose de que entendieran lo que Dios deseaba. Nehemías 8:18 registra que la lectura diaria de la palabra de Dios debería ser parte de la vida de cada creyente, el PAM que vengo hablando. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios, en el libro de la ley de Dios, cada día, desde el primer día hasta el último. Hicieron la fiesta solemne por 7 días. Y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Estaban celebrando lo que se llama la fiesta de Sukkot. En ese momento que de ahí viene el nombre artístico mío del proyecto de música Manu Sukkot, ¿no? Y por eso habla de eso. Que por cierto es la fiesta que estaba celebrando Jesús cuando sube con Pedro y un par más de sus discípulos al monte Hermón, donde Jesús se transfigura y se sale como la divinidad de Cristo, empieza como a relucir delante de ellos y aparecen Moisés y Elías. Y Pedro dice, ¿quieres que construyamos 3 enramadas, 3 cabañas para vos y Moisés y Elías? Y en ese momento habla el Padre del cielo. Cuentan las escrituras, cuentan los evangelios. Y se escucha y dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿no? Y como decía en el bautismo, acá dice, este es mi hijo amado, escúchenlo, a él oíd. Bueno, se dio eso durante la fiesta de tabernáculos, Sukkot. Por eso Pedro dice, ¿quieres que construyamos 3 enramadas? Porque Sukkot consistía en leer y repasar la Torá durante 8 días bajo palmeras, bajo hojas de palmeras en una cabaña. De hecho, hoy en Israel las venden cuando guardan esta fiesta. Que venden en Israel las cabañas, son hermosas, la verdad. Bueno, Nehemías se presenta como un testimonio de fidelidad y perseverancia. Él vivía lejos de su hogar. Jesucristo estaba en el cielo. Lejos, desde tierras lejanas, dice en el Antiguo Testamento. Sin embargo, nunca abandonó la esperanza de que algún día iba a regresar. Jesús viene a la tierra y Jesús va a volver. Pasó la mayoría de su vida en el exilio de una tierra pagana. Aún así nunca vaciló en su fe y en su confianza en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Siempre se acordó, siendo copero del rey, siempre se acordó de su Dios. Él era un guerrero de oración, poniendo todo delante del Señor en oración. Siempre antes de hacer algo, lo ponía delante del Señor. Intercediendo a favor de su pueblo. Jesucristo es el intercesor, se le llama. En la Biblia habla de que hay un solo mediador, como hablé hace un rato, que está intercediendo por nosotros delante del Padre, Jesucristo. Y ahí entra, obviamente, el Espíritu Santo, ¿no? Porque Pablo dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo es una persona. Jesús dice, les enviaré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y la palabra otro en el griego del Nuevo Testamento es ayos.
Y la palabra ayos en griego significa otro de su misma naturaleza o igual que él, de su misma esencia. Está queriendo decir que el Espíritu Santo, por eso Jesús dice, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo que viene a nosotros, Jesús lo llama otro, que quiere decir que es una persona. Por eso es el intercesor también, contado con Cristo, delante del Padre Eterno, porque es el Espíritu de Dios, o que quiere decir de Dios, que pertenece a Dios, que proviene de Dios y viene a nosotros. Por eso la palabra ayos, ¿no? Esto es un poco de Trinidad, estamos hablando acá. Nehemías se preocupó tanto por su pueblo que nunca abandonó la esperanza de su restauración, no solo a su patria, sino al Dios que llamó por primera vez a su antepasado Abraham, el padre de la fe, el primer patriarca, a quien llamó de la misma tierra e hizo un pacto con él, un pacto que Nehemías creía que permanecería para siempre y de hecho permanece para siempre. Si ustedes, dice Pablo en sus cartas, el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, si ustedes son de Cristo, linaje de Abraham son, y herederos según la promesa. Todas las promesas que Dios le dio a Abraham y a su descendencia vienen a nosotros porque somos de Cristo, porque creemos en Jesús y que es el cumplimiento de todo lo que estamos hablando. Chicos, creo que nada más para decir, y creo que queda evidente que tenemos que purificar nuestro templo y rededicar nuestra vida al Señor. Esa es la enseñanza prácticamente de todo esto. Así que bueno, libro de Nehemías, por favor, léanlo, que es fabuloso, es hermoso. Tiene 13 capítulos. Así que bueno, Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima. Shalom.